Bienvenidos a la presentación del tópico de encoders relativos y absolutos del curso de electrónica básica. Mi nombre es Harold Ángeles Gavidia y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Pontificia Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy hablaremos sobre la definición básica del encoder, clasificación, partes del encoder, principio de funcionamiento, aplicaciones en la industria y finalmente ejemplos de encoders en el mercado peruano. ¿Qué es un encoder? Es un dispositivo electromecánico que convierte el movimiento en una señal eléctrica, que por su parte puede ser leído por un dispositivo de control. A través de una placa codificada y una serie de señales eléctricas nos ayudarán a conocer la posición, velocidad y o aceleración de un objeto. Dentro de la variedad de distinciones, para indicar el tipo de encoder del que hablamos, podemos categorizarlos según el desplazamiento que generan. Con ello nos referimos a lineales o rotatorios. Por otro lado, al tipo de detección de señal que generan, sean ópticos, magnéticos, inductivos y capacitivos. Y finalmente, al tipo de referencia que utilizan, que pueden ser relativos y absolutos. Dentro de la clasificación más amplia, que es por el tipo de sistema de detección, hablaremos un poco más sobre especificaciones. Los de tipo óptico funcionan con un fotodiodo y un fototransistor. Los magnéticos funcionan por un disco magnético giratorio y un sensor de efecto Hall que en conjunto leen los cambios de campo de flujos magnéticos. Los inductivos, por otro lado, son aquellos que se llaman encoders y que se utilizan para ambientes más agresivos como condiciones de alta humedad o de mucho calor. Y finalmente, los capacitivos, que son aquellos que se diferencian por poseer una placa con un patrón muy diferente, ya que tienen un camino ondulado de algún material que el sensor capacitivo sea capaz de leer. En esta sección nos enfocaremos en el tipo de referencia que utilizan para generar la señal y la serie de códigos numéricos y digitales traducidos en los desplazamientos angulares, movimientos rectilíneos y circulares, así como los descritos anteriormente. Y para esta exposición tomaremos el ejemplo de un encoder rotativo y a partir de ello haremos las distinciones. Dentro de las partes que encontramos en el dispositivo son el ensamblaje de la carcasa que contiene un eje en el cual se adjuntan todas las piezas restantes para el funcionamiento. La fuente de luz que genera, como su nombre lo indica, una onda de señal visual. El disco codificable que contiene unas ranuras o particiones segmentales adecuadas y dispuestas de tal manera para que se haga la traducción de números binarios. La asamblea fotodetectora, que recibe la luz emitida y atravesada por las ranuras en el momento de superposición respectiva. Y finalmente, la placa de los circuitos impresos que se dedica a generar información. Principio de funcionamiento. Cuando el eje se encuentra rotando sobre sí, la fuente de emisión de luz pasa a través de unas ranuras. Una vez que la luz haya cruzado estas ranuras, el propio disco se encontrará con un sistema de detección de fotones que traducirá acuciosamente con un sistema de detección para poder indicar la posición exacta. Se registra esta misma posición sin la necesidad de establecer un punto de partida. Es así que se puede saber los grados de rotación y esta información, dependiendo de su uso, variará. Asimismo, los encoders absolutos pueden dividirse en monogiros que únicamente rotan en un sentido, mientras que otros se llaman multigiros, que poseen una rueda menor que gira en el sentido contrario y se aplica para contar distancias largas, traducido a mecanismos de posición obviamente más elaborados. Cuando hablamos de los encoders relativos o incrementales, solamente estamos haciendo alusión a un dispositivo que indica incrementos consecutivos. Asimismo, este tipo de encoder debe contar con un punto de referencia para indicar el sentido del giro efectuado. Es importante recalcar que en la mayoría de este tipo de encoder se tiene lo que se llama una cuadratura, que es un conjunto de sensores colocados de tal manera que una señal pueda anticipar a la otra y se conozca el sentido del giro, que sea horario o antihorario.
La captación va a depender de la señal y se halla un desfase de 90 grados, por lo que ya no se habla de una, sino de dos señales A y B. Dependiendo de esta señal, se puede anticipar el movimiento. Aplicaciones en la industria. Los encoders se desenvuelven ampliamente para diversas funciones en la industria, y aquí ilustramos algunos ejemplos del funcionamiento para aplicaciones en máquinas. Por ejemplo, para las máquinas de corte, estos cortes realizados pueden ser programados mediante la señal del encoder que emitirá una respuesta cuando se posicione en el elemento de corte asignado. En las máquinas de llenado, en los envasadores industriales, se puede utilizar los encoders para detectar el momento en el que una botella de llenado se encuentra debajo de su propio llenador y así se active el dispensador de salida del fluido. En los ascensores, el encoder podría detectar el movimiento del servomotor y calcular el cambio angular dependiendo del piso al que quiera ir. De esa manera, cuando llegue un cruce de información correcto, el ascensor frenará. En los gatos de elevación de ferrocarriles, los encoders pueden precisar el movimiento de retroalimentación para que los gatos se eleven de manera simultánea. En las grúas grandes, los encoders montados en algún eje del motor dan información para que la grúa sepa el momento de recojo y suelte de la carga. Y finalmente, en brazos de soldadura de coches, el encoder se puede programar para garantizar la soldadura en los lugares debidos. En conclusión, hablamos de procesos de automatización. Finalmente hablaremos sobre algunos ejemplos de encoders a la venta en diferentes sitios web de páginas del Perú y cómo encontrarlos. Por ejemplo, en la página web Autonix Sensors and Controllers podemos encontrar una amplia gama de encoders relativos. Por otro lado, en TechPro podemos encontrar un formato de lista con código del producto, así como la cantidad misma de los que puedes encontrar. Finalmente, en otra página como es Intrial, podemos ver primero el índice donde está el tipo de encoders, como podrías encontrarlo, y posterior a ello la cantidad de los mismos. Cabe resaltar que cada producto debe contar con los datos técnicos propios mínimos para considerar la adquisición. Muchas gracias. Espero les haya gustado.